con un sentido pedagógico, que ha hecho de todo lo que tiene que ver con leyes que rigen lo que es la municipalidad y también la provincia de Entre Ríos. Martín Quirós, muy buenas tardes. Muy buenas muchas tardes. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Raúl. Bueno, Martín, contanos en qué consiste esta recopilación. Mira, en primer lugar, es un análisis, este es el libro, es un análisis pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Porque hago la explicación de todas y cada una de las leyes desde 1884, 1904, la ley 3001 y la ley 10.027, que es la que nos rige actualmente. Estoy hablando del régimen municipal para la provincia de Entre Ríos. ¿No había una recopilación de estas características? No. En primer lugar, porque no había. Es decir, yo lo que digo es que con este aporte uno viene a llenar un vacío legal y también pedagógico. En esta materia que es fundamental, como vos decías en la presentación, es lo que nos rige a nosotros como ciudad, no solamente para lo que es capital de provincia, sino para todas las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque antes en la ley 3001 que nos regía anteriormente, que la deroga la 10.027, vos tenías municipios de primera categoría, de segunda categoría y tenías juntas de gobierno. Bueno, ahora con esta nueva ley 10.027, vos tenés municipios y nada más. Después sale la ley 10.644, que es la que le otorga por ley las facultades a las comunas. Acá lo que se habla son municipalidades, es el régimen municipal para todas las municipalidades. Cada ciudad de la provincia de Entre Ríos se rige por este tipo de leyes, todo lo que hace su funcionamiento y los trámites o las obligaciones que tiene cada sector. Está bien determinada la ley y a eso lo que uno apunta es un departamento ejecutivo, un consejo deliberante y algunas municipalidades tienen justicia de faltas. En nuestro caso sí, pero cuando se habla en la ley de cómo está compuesta la municipalidad, te dice está compuesta por dos órganos, el departamento ejecutivo y el consejo deliberante. En uno de los tramos dice que se le faculta a las municipalidades a tener una justicia de faltas. ¿Puede tenerla o no? ¿Qué es lo que sucede con lo que es esto sería la división de poderes cuando uno habla, ¿no es cierto? Cada uno es independiente, si bien se controlan recíprocamente, pero son órganos independientes. Cuando vos me decís, ¿para qué la ciudad en sí está regulada? Sí, porque vos tenés una contabilidad que tiene los recursos económicos, el recurso que es de tasas y no de impuestos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay omisiones, a esto es lo que viene, esta ley 10.027 tiene una constante omisiones que se han producido cuando se habla en terminología. Los impuestos son nacionales y provinciales. ¿Qué es lo que puede crear o aumentar las municipalidades? Las tasas. Entonces, no se puede decir, se faculta a las municipalidades o a los municipios crear impuestos. No. Eso, por ejemplo, es una omisión. La otra es, nosotros tenemos un régimen de jubilación. Todos aportamos a la misma caja. En la provincia. En la provincia. Y en las municipalidades, anteriormente había cajas de jubilaciones municipales, pero con la reforma de Estado en su momento pasó todo a aportarse a la misma caja. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene la ley de la provincia de caja de jubilaciones con la ley 10.027? Es en cuanto a lo que te dice la cantidad de años que uno aporta. La cantidad de años de servicio es la misma.
son 30 años de servicio. Ujú. La ley 8732, en el artículo 36, esto para no errarle, Ujú. Sobre todo con números que es fundamental. obviamente, te dice en el artículo 36 que los varones se jubilan con 62 años de edad. Las mujeres se jubilan con 57 años de edad. Ujú. Si uno busca en la ley 1027, el artículo 192, inciso C, C.1, te dice que son 30 años de servicio, pero la edad para jubilarse los varones es de 60 y el de las mujeres 55. Ujú. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo, por ejemplo, cuando hice todo este análisis, Ujú. vos tenés que trabajar, en primer lugar, con la Constitución de su momento, para que no ocurran las omisiones que se han cometido ahí. Es decir, que hay muchos errores. Sí, yo no le llamo errores, porque Bueno, sí, son errores, omisiones, pero uno trata de hacer también la salvedad. Por ahí hay algunas correcciones que uno hace. ¿Por qué? Porque vos tenés también leyes nacionales a las cuales nosotros adherimos, leyes provinciales a las cuales aplicamos. La ley orgánica es lo que a vos te dice la Constitución que la legislatura debe hacer. Lo único que es una regla, la ley orgánica es una reglamentación de lo que te dice la Constitución de la provincia. Martín, ¿cuánto tiempo le llevó realizar todo este trabajo? Y este trabajo, mirá, cuando se habían realizado en Paraná, allá por el año 93, 94, la reforma de la Constitución. No, mucho antes, un año antes, se hicieron las primeras jornadas provinciales, municipales, en torno a la reforma a la Ley 3001. Que es la que rige el funcionamiento de la ley de los municipios. Exactamente, sí, que era la ley anterior. Ujú. Así que a partir de ahí vi que había otra vez un vacío, Ujú. porque vos lo que vas a hablar es de la ley 3001, pero si uno tenés en cuenta todo lo anterior, que es importante tener los antecedentes, Ujú. para poder llegar a tener una ciudad superadora. Ujú. No te hablo solamente de Paraná, sino que una ciudad, un municipio, un pueblo, una villa, como se lo quiera denominar según la cantidad de población. Claro, ¿qué determina, qué cantidad de población influye para que un municipio sea, digamos, de primera categoría o de segunda? Tal cual. En primer lugar, el radio tiene que ser de 75 kilómetros cuadrados, para todos. Ujú. Ya sea para rural, ciudad, villa, comuna, 75. Lo que te cambia es la población. En este caso, para nosotros son 1.500 habitantes con un radio de 75 kilómetros cuadrados. La ley 1027, Ujú. al tener municipios, le faculta a las municipalidades convocar a convencionales constituyentes para dictar la Carta Orgánica Municipal. Y ahí es donde la Carta Orgánica, primero hay que definirla. La Carta Orgánica es una constitución menor, Ujú. pero vos lo que tenés que definir es qué tipo de autonomía es la que vas a querer. Una autonomía plena, una autonomía semiplena, una autonomía con autarquía. ¿Cuál va a ser el tipo de rango de autonomía que vos le vas a dar? Martín, para ir redondeando, Sí. ¿dónde se puede conseguir esta documentación que es muy importante para mucha gente, para muchos profesionales que trabajan cual. en el día a día, tanto con recursos judiciales, municipales o provinciales, y es una documentación muy valiosa que mucha gente a lo mejor no puede acceder? ¿Dónde se puede obtener? Bueno, lo pueden conseguir a través de mi Face, Ujú. que es Martín Quirós, Ujú. a través de la editorial Delta, que es la que lo ha publicado, Ujú. y a través del Ateneo, que está en calle Buenos Aires. En todos esos lugares. Y En si no, ese- también se puede buscar a través de las redes sociales A algo través- como sí, para entablar alguna consulta desde el punto de vista profesional. Sí. Esto, como vos decís, Raúl, es absolutamente
no solamente para los profesionales, sino para todos aquellos, para el docente, para el alumnado, para aquellos profesionales de la abogacía, aquellos que estudian la parte de contaduría, porque la parte de contabilidad no es la misma que se aplica, por ejemplo, para la provincia. Bueno, hay que consultar esta documentación. Hay que consultar. O este digesto, sí, que en definitiva es quien te va a abrir las puertas, sí, ¿no? Sí. Eso es, básicamente te diría que es no te digo casi el libro de cabecera, pero es importante. Es importante. Es importante la consulta. Martín, muchas gracias por visitarnos y también para contarnos este avance importante en esta recopilación con un sentido pedagógico de esta documentación de la ciudad y también de la provincia. La mejor de las suertes y gracias por dialogar. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, al contrario. Dejamos este tema, vamos con uno de los móviles que está recorriendo la ciudad de Paraná, con Damián Malatesta, que está en la sede del COPNAF. Allí hay una jornada que está organizando el Colegio de Psicólogos. Más detalles nos va a aportar Damián, que ya te vemos y también te escuchamos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, en realidad no estamos en el COPNAF, pero sí vamos a hablar con representantes del Colegio de Psicólogos que ha estado siendo parte de las reuniones que se vienen llevando adelante en el ámbito de comisiones del Poder Legislativo para tratar el proyecto de ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Ya hemos estado hablando con representantes de los gremios que han sido convocados para el debate. El proyecto ya ha sido elevado por el Ejecutivo, pero ahora se está escuchando a las partes implicadas. Tiene que ver justamente el proyecto con todo lo que engloba el accionar de COPNAF. Y decíamos, el Colegio de Psicólogos también ha sido convocado. De eso vamos a hablar con Nicolás Klensky, quien es el presidente del colegio, para saber cuáles fueron los alcances de la reunión que tuvieron y cuál es la postura de ustedes en relación a este proyecto que se está tratando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en realidad nos convocan ahí desde la Comisión de Legislación General, desde el Senado, y trabajamos de manera interdisciplinaria con los colegios tanto de psicopedagogas como de trabajadores y trabajadoras sociales, por lo que nos estuvimos reuniendo, mantuvimos un par de encuentros en los cuales fuimos elaborando una lectura del documento, una lectura crítica, en la cual pudimos ver algunos puntos para hacer señalamiento desde nuestra perspectiva como profesionales y poder ir a marcárselo en primera instancia al presidente de la Comisión de Legislación General, el doctor Jorge Maradei, y posteriormente fuimos convocados recientemente a la reunión con el resto de la Comisión de Legislación General, que es de donde surge este proyecto de ley. De los gremios los que le venimos llevando es que hay un visto bueno al proyecto con algunas salvedades o algunas observaciones que fundamentalmente tiene que ver con las condiciones de los trabajadores. En el caso de ustedes como profesionales. Sí, bueno, también hemos mantenido reuniones con los gremios en las cuales hemos acordado con la mayoría de los puntos planteados. Sin embargo, bueno, desde una perspectiva profesional pensamos ir todavía más y solicitar algunas cuestiones más de índole profesional, de nuestra práctica en particular, teniendo en cuenta que podemos marcar algunas distinciones en relación, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes que están atravesando por una intervención del organismo de protección de derechos de la provincia. Entonces marcamos diferentes cuestiones y celebramos que, digamos, que este proyecto pueda presentarse porque lo vemos como una reparación histórica, que si bien la adecuación de la Ley Nacional de Protección Integral ya está, que es la 9861, esto es una actualización de esa norma y refuncionaliza el organismo de protección infantil. Bien, entre esos aspectos que han señalado, que han observado, ¿qué es lo que ustedes han planteado o creen que se merece observar para poder incorporar o modificar del proyecto? Bueno, hemos marcado diferentes cuestiones. Por ejemplo, este proyecto de ley propone un adicional en relación al desgaste profesional por contacto directo con una problemática tan específica como es la vulneración de derechos en niñeces y adolescencia. Desde esta perspectiva nos parecía, bueno, que siempre está la similitud con el régimen especial de salud mental, justamente donde también hay adicionales, digamos, por el trabajo que en otros ámbitos se podría decir de riesgo, ¿no? Y esto lo vemos con muy buenos ojos. Siempre solicitamos, digamos, que esto pueda ser tenido en cuenta y aumentar este adicional, que está basado en algunas categorías. Nosotros solicitamos que se base en categorías más altas, por supuesto, pero a la vez desde nuestra perspectiva también evaluamos algunas otras cuestiones que no solamente tienen que ver con derechos de trabajadores y trabajadoras, sino como, por ejemplo, directamente que impactan en niñeces y adolescencia, como por ejemplo la estadía en dispositivos residenciales, la redacción en general del documento
documento, incluir la perspectiva de género, incluir al nombrar a infancias y adolescencias como infancias en plural o adolescencias en plural, niñeces en plural, porque la infancia, la niñez no es una sola, sino que justamente en la época en la cual nos encontramos hay multiplicidad de atravesamientos que tienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hasta aquí fueron escuchados, luego se sabrá si efectivamente las observaciones hechas van a formar parte de modificaciones al proyecto tal cual llegó desde el Poder Ejecutivo al Legislativo. Sí, tengo entendido que se ha convocado a los representantes del organismo, a la ministra de Desarrollo Social, al Defensor General de la provincia, a los gremios, en esta instancia a los colegios. Según nos comentaba la Comisión de Legislación General, ven con buenos ojos los señalamientos que le hemos hecho, la refuncionalización, nosotros también celebramos, digamos, esto, y hay un discurso bastante unificado en relación a los diferentes actores y actrices, digamos, que están en la temática abordando esto y justamente dando su punto de vista. Así que lo celebramos porque encontrar esta unión, poder intervenir y que lo vean con buenos ojos, es algo a celebrar en los tiempos que corren. Nicolás, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. La palabra entonces del presidente del Colegio de Profesionales de Psicología, que ha sido parte de esta serie de reuniones o encuentros que se ha tenido con diferentes partes a tono del debate que se está dando en comisiones de este proyecto que ha llegado por parte del Ejecutivo, que tiene que ver fundamentalmente con aspectos relacionados al COMNAF. Como lo decía recién el presidente del colegio, no solamente en lo que hace a cuestiones laborales o de los trabajadores, sino también qué establece el proyecto en torno a niños, niñas y adolescentes, que es lo que fundamentalmente se está trabajando, decíamos, en el ámbito de comisiones de la legislatura entrerriana, y que una vez ya evaluado todo esto que ha llegado de cada una de las partes, podría sufrir algunas modificaciones al proyecto original para luego poder ser tratado y aprobado. Muchas gracias, Damián, por este contacto. Seguimos en entrevistas, 15 horas 21 minutos en la República Argentina. Hoy habíamos dicho en el pase con los colegas y amigos que es el Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo. Para hablar de este tema, hoy nos visita aquí en nuestra casa el doctor y destacado neumonólogo local, el doctor Luis Larrategui. Luis, buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Raúl. Al contrario, un gusto para mí estar acá. Bueno, ¿por qué hoy, 31 de mayo, es el Día Sin Tabaco? Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud se ha implementado este día hace muchos años para concientizar sobre una de las epidemias más grandes, las pandemias más grandes que tiene la humanidad, que es el hábito de fumar cigarrillos. Y ahora se agrega el hábito de vapear, de utilizar dispositivos electrónicos para calentar tabaco. Eso genera un alto porcentaje de muerte, pero sobre todo discapacidad, donde los pacientes durante mucho tiempo necesitan gastar muchos recursos en salud. Por lo tanto, es prioritario para la salud pública evitar que se comience a fumar y lograr la cesación tabáquica de quienes mantienen ese hábito. El que fuma habitualmente, ¿es consciente del daño que se le provoca? Porque, a ver, yo no fumo, pero vos ves en las publicidades una etiqueta de cigarrillo, dice, esto es perjudicial para la salud. Bien, mucha gente, por más que uno le explique, le enseñe y demás, no toma conciencia porque es una adicción. Al ser una adicción, y encima una adicción doble, es una adicción física y una adicción psicológica, es muy difícil para la persona que fuma entender que esto no es una elección que él ha tenido. Nadie elige comenzar a fumar. Generalmente uno fuma por incitación de alguna otra persona o por lo que se llaman factores iniciadores en el hábito de fumar cigarrillos. Es muy difícil meter humo al pulmón cuando uno no está acostumbrado, por lo tanto los primeros cigarrillos o vapeos que se hacen son muy molestos, generan tos, a veces descompostura, con náuseas y vómitos, pero existen lo que se llaman los factores mantenedores que hacen que esa persona siga insistiendo para hacer algo que va contra la naturaleza. Esos factores mantenedores generalmente son las personas que conviven sea familiar o socialmente, y incitándolo al paciente que ya se va a acostumbrar a eso que es meter humo donde no tiene que entrar humo,
al cabo de 48 horas ya no siente más nada y al contrario, comienza la adicción. Ya empieza a necesitar incorporar la sustancia nuevamente. Y empieza a armar un ritual alrededor del tabaco para seguir justificando el hecho de meter humo dentro del pulmón. Y ese ritual, a veces más adictivo que la nicotina en sí, que es la sustancia adictiva que tiene el tabaco. ¿Por qué digo que es más adictivo? Porque el fumar a determinada hora, con determinadas personas, en determinados lugares, después de distintas actividades, como después de comer, después de hacer algún deporte, el paciente va armando, digo paciente porque generalmente terminan consultando por alguna afección relacionada con el tabaco. Estas personas van armando ese ritual que es el que hace que se mantenga la adicción. Luis, yo no me acordaba, pero en la República Argentina existe una ley que no permite fumar y viniendo a Paraná hay también una reglamentación que no permite fumar. Sí, en Entre Ríos existe lo que se llama la ley Entre Ríos Libre de Humo, que desde el año 2010 está reglamentada y hace muy poco tiempo se adhirió a la ley nacional, con lo cual expandió la cobertura de esta ley, que significa que no se puede fumar en ningún espacio cerrado, tampoco en ningún espacio abierto, cercano donde haya niños, y una serie de situaciones que deben ser evaluadas por las autoridades locales de cada lugar. Como comentamos en algún momento o alguna vez, es muy difícil hacer el poder de policía de ir lugar por lugar vigilando que no se fume. Quien debe hacer efectiva la ley son los ciudadanos que no fumamos. No podemos permitir que otra persona fume en presencia nuestra, porque el hábito de fumar cigarrillos produce daño en la persona y en quien está alrededor inhalando el humo de tabaco o de vapeo también. Ahora, Luis, eso se veía, bueno, ya a fin de la década del 90, 2000, nos pasaba a todos que uno era un fumador pasivo porque uno iba a un lugar público y había siempre gente que fumaba. Creo que ahora se ha ido modificando, se ha ido ayornando, pero el domingo veía una película de la década del 60 o del 70, en el que había 10 actores y 9 fumaban a la vez y todos fumando y nadie objetaba nada. O sea, creo que en el pasado esto era mucho más grave y hoy estamos más alivianados con esta situación, al menos lo que no fumamos, ¿no? Sin ninguna duda, o viajábamos en colectivo y había que soportar el viaje entero con gente fumando alrededor. Eso se ha logrado gracias a la ley nacional y la ley provincial de que prohíben fumar en presencia de otras personas. Pero lamentablemente lo que vemos actualmente hace muy poco tiempo en las series y en las películas que se ha vuelto a fumar en cámara. Y cuando uno observa, generalmente hay aportes de la industria tabacalera en esa película. Es decir, es publicidad subliminal, sin ser una publicidad directa, que está prohibida hace años por la ley en casi todos los países, pero la publicidad subliminal sigue estando apoyando a estas producciones cinematográficas. Pero lo peor todavía es que la industria compra científicos. Hace poco, en nuestro centro de investigación, recibimos la posibilidad de realizar un estudio donde nos pedían si queríamos participar, a probar si el cigarrillo electrónico ayudaba a dejar de fumar a las personas, y cuando pregunté quién era el sponsor y me pasaron, era Philip Morris. Por lo tanto, no se aceptó ese estudio. Nosotros tenemos una norma ética que no aceptamos nada que sea autorizado, esponsoreado por la industria tabacalera. Pero hay profesionales, hay científicos que están escribiendo artículos favoreciendo el uso del cigarrillo electrónico, que es el nuevo negocio de las tabacaleras. Luis, ¿hay charla para los chicos en las escuelas sobre lo que provoca el cigarrillo? Sí, recientemente fui consultado por un profesor de psicología de una escuela
vos sabés que no recuerdo el nombre, creo que era la Escuela Bazán y Bustos, pero hay me charlas. parece sí, y me dice, Luis, ¿cómo podemos hacer una charla? Los puse en contacto con la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, donde la licenciada Cintia Bolosco rápidamente organizó una charla y las están dando en esa escuela. Es decir, que las escuelas que necesiten tienen que ponerse en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia, que tiene personal capacitado para dar esas charlas a las distintas escuelas o lugares de educación. ¿Los chicos son conscientes de lo que significa fumar hoy en día? Sí, hay conciencia en un gran grupo de la población de niños y adolescentes, pero como son vulnerables, vos sabés que el grupo de niños es una población vulnerable, es decir, que nosotros podemos influenciar positiva o negativamente en un niño. Y lamentablemente es el blanco de las compañías tabacaleras, las cuales llaman fumadores de reemplazo, porque se están muriendo fumadores, otros dejan de fumar, y los fumadores de reemplazo van a ser esos niños y adolescentes vulnerables. Por lo tanto, tenemos que hacer una cobertura de esa población justamente con lo que preguntaba recién en la charla, con la difusión en los medios y con la educación en cada uno de los hogares para evitar que entre ese mensaje negativo en esos niños. Luis, la gente ahora reclama más cuando en un lugar cerrado alguien fuma y se siente molesto o perjudicado. Antes esto me parece que no pasaba. Sí, la verdad que no lo sé puntualmente, pero supongo e incito a la población, aunque es muy feo denunciar, uno le cuesta tener que denunciar o pararse y decirle a una persona, mire, no fume porque acá no se puede, pero hay que ejercer el derecho de no fumador. Es decir, la denuncia no es en contra de la persona, sino que es en defensa del derecho del no fumador de no querer enfermarse con una sustancia que no está utilizando. Y de paso está ayudando a que esa persona fume menos. Uno puede ejercer ese derecho porque está protegido por la ley. Y deberíamos ejercerlo en todos los lugares donde trabajamos, estudiamos o vamos a un momento de esparcimiento u ocio. En Europa, no se puede fumar alrededor de una escuela, no se puede fumar en una plaza. ¿Por qué? Por muchos motivos. Una por el ejemplo y otra porque se deja la colilla de cigarrillo tirada. Las colillas de cigarrillo son de celulosa y no se degradan en la naturaleza. Con lo cual, contaminan. Un niño lo primero que hace, agarra esa colilla de cigarrillo para jugar, un bebé, el que está caminando o gateando. Entonces hay que tratar de evitar que se dejen las colillas de cigarrillo en las playas y plazas de nuestra ciudad. Luis, la última pregunta. Sé que es difícil dejar de fumar porque he charlado con gente que le cuesta mucho. ¿Qué consejo le deja a aquel que no puede dejar de fumar? Bien, es difícil, pero no imposible. Lo que hay que tener primero es la motivación. A los profesionales les digo, utilicen la gran herramienta que se llama consejo breve. El consejo breve dura menos de 1 minuto. Es darle la orden como profesional de salud, médico, bioquímico, enfermero, kinesiólogo, etcétera. Usted debe dejar de fumar. Con ese solo consejo y en menos de 1 minuto de explicación, entre el 5 y el 7% de los fumadores deja de fumar. Al resto de los fumadores hay que decirle que no se preocupen, hay un programa de cesación tabáquica que hay profesionales capacitados para llevarlo adelante, con los cuales se puede dejar de fumar. No hay un remedio, no hay remedios para dejar de fumar. Si ven una propaganda que dice esto es para dejar de fumar, no es así. Los remedios que hay son para frenar la abstinencia y ayudarlo que en un proceso de cesación tabáquica, haciendo actividad física, alimentación saludable y dejando de fumar lentamente, se pueda lograr dejar el hábito totalmente. Todo es psicológico, ¿no? Las dos cosas, es físico y psicológico. Físico porque tenemos receptores nicotínicos donde actúa la nicotina. Y psicológico porque uno arma el ritual para justificar que se metió humo a donde tiene que entrar aire. Luis, gracias por venir.
Al contrario, un gusto como siempre. El doctor Luis Larrategui, destacado neumonólogo local, nacional, dejando estas recomendaciones que tienen que ver con este 31 de mayo, hoy Día Mundial Sin Tabaco. Pasaron 33 minutos de la hora 15 y como todos los días hacemos el pase con el colega y amigo Horacio Mogli. Horacio, buenas tardes, te vemos y te escuchamos. Hola Raúl, querido, ¿cómo